Listo, señor Orozco. Ok. Díganme, la separación vertical generaba 3 secciones, ¿correcto? ¿Cuáles eran esas 3 secciones? La de banda base. ¿Correcto? Banda base. Esa era una. La segunda sección. mm, La otra era la de los filtros. ¿Cómo No, se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Filtros había realmente en todas las 3 secciones teníamos diferentes tipos de filtros, em, en dependencia de las Pasabanda, necesidades. pasa bajo y pasa banda teníamos, dije, dentro de los filtros, dentro del cuadro que vimos la semana pasada. Ya, También, sí, eso es lo que había dentro de filtros. ya las secciones en las que se separaba el sistema de comunicaciones de forma vertical, ¿cómo se denominaban? La primera era banda base, la segunda, Intermedia. correcto, frecuencias que es intermedias, intermedia. esto no se olviden, por favor. Y la tercera, radiofrecuencia, ¿correcto? Eso es lo que se trata. Y radiofrecuencia. Correcto. Entonces, ahí era precisamente el ámbito en el cual nosotros íbamos a desenvolvernos con la asignatura, con el resto de la asignatura. Entonces, dentro de esta tercera sección, como vimos, teníamos multiplicador, teníamos amplificador, teníamos filtros, ¿correcto? En el transmisor y en el receptor lo mismo, solo que al revés. Primero teníamos un filtro, que era el que tomaba las señales. Luego teníamos amplificadores, mejoraban las señales. Luego teníamos nuevamente el multiplicador, que en este caso, al estar en el transmisor, en el receptor, dejaba de ser multiplicador y se denominaba divisor, ¿correcto? Divisores de frecuencia. Entonces, bien, gracias a la participación, vamos a revisar el tema que habíamos indicado para la clase de hoy. Por lo tanto, vamos a empezar con los filtros, ¿sí? Entonces, dentro del conjunto de filtros, nosotros podemos hacer algunas diferencias entre ellos o sobre todo podemos utilizar alguna idea con el cual nosotros podamos agruparlos de alguna manera o clasificarlos, ¿correcto? Entonces, la manera más general que nosotros podemos utilizar para hacer una clasificación es precisamente tomando en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, el tipo de tecnología. ¿A qué se refiere con el tipo de tecnología? Pues en dependencia de los elementos que estemos utilizando, vamos a obtener diferentes tipos de filtros. Y es por eso que a nosotros nos corresponde los filtros activos para esta clase. Entonces, como objetivos vamos a tener eh, revisar los conceptos que se encuentran detrás de los filtros, ¿sí? Sobre todo el funcionamiento y algunas consideraciones dentro del procedimiento de diseño, ¿ok? Entonces, como les decía, en dependencia del tipo de elemento, tenemos filtros pasivos y filtros activos, ¿sí? Filtros pasivos significa que solamente vamos a ocupar elementos pasivos. ¿A qué denominamos elementos pasivos? Simplemente a aquellos elementos que no necesitan de una alimentación externa para que pudieran hacer su trabajo de forma normal. Sin embargo, los filtros activos, que es el segundo grupo, en cambio, necesita, o al menos un elemento que lo constituya, necesita una alimentación externa. ¿Eso qué significa? Que el tipo de circuitos que se estudian dentro de filtros activos, por lo menos tiene un elemento activo. Por ejemplo, puede ser un transistor, pudiera ser un, un amplificador operacional, sobre todo amplificadores operacionales, ¿sí? Esa es una de las diferencias entre filtros pasivos y filtros activos. La segunda diferencia bastante grande entre estos dos tipos
de circuitos, podemos decir que en los filtros pasivos, en la mayoría de casos, cuando no se tiene ningún tipo de problema de los que habíamos visto, recuérdenme cuáles eran los principales problemas en electrónica de radiofrecuencia. ¿Quién lo recuerda? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? ¿Cuáles eran los principales problemas que nos encontrábamos cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando con electrónica de radiofrecuencia? Podrían ser los circuitos Las resonantes, Inge. Las interferencias. La Ya, a interferencia. ver, los problemas son aquellos que nos generan algún tipo de pérdida, ¿sí? ¿Pérdida en qué estamos hablando? En señales. Por lo tanto, ¿cuáles eran los fenómenos que nos generaban pérdidas? Atenuación. Correcto, teníamos atenuación. ¿Qué más? La reflexión de la onda. Ya no hemos visto todavía, eso también existe, pero bueno, respecto a la reflexión era en la línea de transmisión, ¿correcto? Sí, es parte de los problemas que se presentaban. ¿Qué otros problemas teníamos? Resonancia, Inge, por si acaso, ¿no? No, todavía no se ¿No? habla de resonancia, Los aunque, dBs de pérdida. aunque una idea relacionada con la resonancia sí lo visualizamos en líneas de transmisión. Aquella La onda información, estacionaria. aquella información que se relaciona con la resonancia era la onda estacionaria, ¿correcto? Entonces también es un problema si lo visualizamos así. Los últimos que acabamos de ver, cuando vimos el sistema de comunicaciones. Dos específicamente. Inge, ¿puede repetir? Se le escucho muy bien. ¿Cuáles son los dos últimos problemas que habíamos indicado que existen en electrónica de radiofrecuencia? En la clase anterior sumamos dos problemas más a los que ya analizamos en líneas de transmisión. Ruido y La parte ¿cómo es? Se me fue. ruido y distorsión, ¿sí? No se olviden, por favor, ruido y distorsión. Incluso eso debe salir en la prueba, ¿correcto? Por lo tanto, el ruido y la distorsión son los dos últimos problemas que se sumaban a los ya analizados en líneas de transmisión. Entonces, eso sobre todo cuando estamos hablando de elementos no lineales. Habíamos indicado que los elementos lineales son elementos ideales, por lo tanto, no existen este tipo de elementos. Y todos los elementos reales presentaban una cierta característica de incorporar ruido y además no linealidad, que también lo podíamos visualizar como distorsión, ¿correcto? Esos eran los dos últimos problemas que se generaban. Entonces, desde ese punto de vista, aquí en este primer elemento también vamos a visualizar quizás algunos aspectos que se relacionan o vamos a ver qué podemos hacer en esta clase, ¿correcto? Em, Creo que hasta ya me desvié, ya perdí el hilo del contenido, pero bueno. Habíamos dicho que tenemos dos distinciones, ¿no? Ya me acordé. Em, los filtros activos, habíamos indicado, tiene por lo menos un elemento activo. En este caso, utilizan amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que de alguna manera, incluso vamos a tener una cierta ganancia en algunas señales, ¿ok?
Entonces, esa era la segunda diferencia que existía con los filtros analógicos. En los filtros analógicos solamente las señales pasan o se rechazan nada más. En los filtros activos, las señales se rechazan y aquellas que en cambio pasan a través del filtro, se implementa una mejora, una ganancia en su amplitud, ¿sí? Es decir, ganamos, o al menos el amplificador operacional mejora la señal en amplitud, ¿sí? Se amplifica la señal. Ok, entonces vamos a visualizarlos de la siguiente manera. Fíjense, ya en la clase anterior vimos al menos dos conceptos, ¿no? El concepto ideal y el concepto real. Es decir, el funcionamiento y el concepto son dos cosas distintas. En este caso, nosotros también vamos a visualizar los filtros desde esos dos puntos de vista, tanto ideales como reales, ¿ok? Em, Acuérdense que el filtro ideal no existe, sin embargo, para nosotros el concepto se genera a partir del elemento ideal. Por lo tanto, es muy importante también desde ese punto de vista. Si nosotros no tuviésemos ese elemento ideal, entonces no pudiéramos hacer un estudio para poder generar su comportamiento, ¿sí? Entonces, por eso hacemos aquí una distinción y hacemos una referencia a los dos tipos de funcionamiento, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar con un concepto general de el filtro, ¿sí? Entonces, ya un poquito ya lo dijimos, sin embargo, vamos a recalcarlo. ¿Qué es un filtro? Al igual que en cualquier otro tipo de otra área en la cual ustedes hayan utilizado la palabra filtro, la idea es que de un conjunto de frecuencias, es decir, cuando estamos hablando de filtros, solamente hablamos de frecuencias, ¿correcto? En algunas circunstancias se visualizará la amplitud, pero como un dato secundario. Lo principal del filtro es hablar de frecuencias, ¿correcto? Entonces, el filtro lo que hace es seleccionar un cierto rango de frecuencias que pasen a través de él y el resto de frecuencias serán eliminadas. Como estamos hablando de filtros activos, ya lo mencionamos, aquellas señales que pasen a través de ese circuito, además de que les permite su paso, también serán amplificados en alguna medida, ¿sí? Ya que estamos hablando con elementos activos, por eso es que siempre vamos a tener al menos una pequeña ganancia en esas señales. El resto de señales, en cambio, se eliminarán. Entonces, fíjense, vamos a empezar. Existen, de acuerdo a su funcionamiento, tenemos la siguiente distinción de filtros. Acuérdense, ya hacemos al menos dos clasificaciones de filtros, ¿correcto? ¿Cuál fue la primera clasificación que hicimos? Pasivo. Paso abajo. Activos y pasivos. Activos y pasivos, correcto. Esa es la primera forma en la cual podemos hacer una agrupación. Ahora estamos utilizando, en cambio, la idea de el funcionamiento, ¿sí? Por lo tanto, de acuerdo a su funcionamiento, es que denominamos filtro paso bajo, es el primero que se lo puede visualizar. Luego tenemos el paso alto, el paso banda, el elimina banda o rechaza banda o supresor de banda, que es lo mismo, ¿correcto? Entonces, como dijimos, vamos a analizarle desde el punto de vista ideal y desde el punto de vista real. Paso bajo. El concepto acabamos de darlo justo ahorita. Es decir, primero que todo, la gráfica.
qué variable debemos tener en el eje X y qué variable deberíamos tener en el eje Y. ¿Quién me puede indicar? En el eje X puede ser, Como indicó que se basaban los filtros en la frecuencia, asumo que el X Correcto, puede ser la parte de la frecuencia correcto, muy y la bien. Y la amplitud. Bien, exacto, ¿sí? Ahí estamos bien. Claro que sí, tenemos que, cada vez que usted escucha la palabra filtro en el área de comunicaciones, recuerde, siempre tiene que venirle la idea de trabajar con frecuencias. Por lo tanto, obviamente, aquí nosotros debemos tener en el eje horizontal frecuencia versus en el eje Y amplitud. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos llevar una señal de este tipo a esta gráfica que intentamos implementar? Eh, encontrando la frecuencia. Claro, correcto, Con la amplitud y la frecuencia, pues dije correcto. ahí, O sea, así de simple, ¿sí? Es decir, si nosotros identificamos cuál es la frecuencia de trabajo de esta señal, yo ya lo puedo incorporar en esa gráfica. Por lo tanto, si ahora tengo esta señal, ¿cómo creen que me va a dar esa gráfica? Frecuencia versus amplitud. ¿Qué debo hacer para llevar a ese plano? ¿Qué procedimiento seguimos para llevar esta señal a esta gráfica de acá? sería la amplitud de la frecuencia, pero ahí tendríamos, como no es una señal fija, tendríamos que ya ahí hacer los cálculos necesarios para llevarlos. ¿Ya? Hacer los fasores, dije. ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Cómo se llaman los Los fasores. cálculos que me ayudan a llevarlo allá? No son los fasores, pero los fasores es un procedimiento con el que se inicia a hacer los procedimientos restantes. ¿Sí? El uso de los fasores es una representación, pero antes de que terminemos el procedimiento completo que nos permite graficar allá. con las series de Fourier, Inge. Ya, allá queremos llegar, ¿correcto? Es decir, lo que estamos hablando aquí es que las señales en el dominio del tiempo tenemos que llevarles al dominio de la frecuencia, ¿sí? Y el procedimiento que me permite realizar eso es utilizando las series de Fourier o, mucho más rápido, la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando con la transformada de Fourier, una de las herramientas, en dependencia de por dónde empecemos el procedimiento, uno de los pasos que sí nos permite llegar, sí son el uso de fasores, ¿sí? Sin embargo, para mayor exactitud, podemos decir que más bien utilizamos la representación de las series de Fourier o la transformada de Fourier. Entonces, bien, entonces estamos correctos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Primero que todo, una señal del dominio del tiempo puede tener una forma bastante irregular que no se puede determinar realmente cuál es su funcionamiento, ¿correcto? Entonces, qué es lo que el procedimiento matemático de la transformada de Fourier, qué es lo que está haciendo? Lo único que está haciendo es coincidir las frecuencias en un solo punto. Por ejemplo, la transformada de Fourier dice, si aquí coincide con este punto de acá y también coincide con este punto de acá, entonces, si su distancia es la misma en valores de frecuencia, obviamente, todo ello es un solo elemento. Por lo tanto, me está diciendo que a esa señal le puedo restar una señal más o menos así, con la misma distancia, es decir, con la misma frecuencia, ¿sí? Esto es una representación para poder entenderlo. Al eliminar, voy a generar una nueva señal. ¿Qué es lo que hago entonces con esa nueva señal? Otra vez, verifico si existe algún patrón
que yo pueda identificar como una nueva señal, de manera que ese patrón sea una sola frecuencia. Por eso es que la transformada de Fourier lo que hace es descomponer a una señal del dominio del tiempo en diferentes señales con una sola frecuencia específica, ¿ok? Y por eso es que esta, ya lo vimos hace ratito, puedo graficarlo aquí. Esta otra puedo graficarlo acá, porque lo único que me representa es el valor de la frecuencia y su amplitud. ¿Ok? Entonces, obviamente, habría que determinar cuál es la amplitud también, y eso se representaría justo por acá. ¿Claros hasta ahí? Me parece que estamos bien. ¿Preguntas, dudas? Esta es una interpretación nada más, ¿no? Es una forma en la cual podemos visualizar la transformada de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que hace el filtro paso bajo? Quizás ya lo hayan visto, más bien me avisan si estoy topando temas que ya lo dominan, ¿no? Lo único que me dice es, doy una frecuencia, o sea, es decir, le entrego una frecuencia al filtro con una frecuencia A, permite pasar. Le incremento la frecuencia a la señal y le doy al circuito. Esa señal tiene una frecuencia B. También le permite pasar, así sucesivamente, hasta que en algún momento incremento un poco más la frecuencia de la señal y ya no lo permite pasar. Se queda, se elimina, ¿correcto? Por lo tanto, ese es el comportamiento que para nosotros se determina como filtro paso bajo. ¿Bajo de qué? Para ello existe el concepto de frecuencia de corte. Es decir, el circuito tiene una frecuencia de límite de trabajo. Por lo tanto, ese límite, esa frecuencia límite, es aquella que determina la separación entre las señales que van a pasar o las señales que se van a rechazar. ¿Ok? En este caso, para nosotros, tendríamos que todas estas señales son pasantes y el resto de frecuencias mayores a esa frecuencia de corte son eliminadas. ¿Ok? Además, acuérdense que al estar hablando de filtro activo, todas estas señales las señales ABC, siempre al menos van a tener una pequeña ganancia en la amplitud, ya que tenemos un filtro activo. ¿Ok? Sin embargo, esa ganancia pues lo vamos a dejar de lado porque, como dijimos, nos interesa el trabajo con las frecuencias. Entonces, fíjense, aquí se evidencia el concepto, ¿sí? Es decir, el concepto me dice que a partir de un límite, a partir de la frecuencia de corte, existirá una separación entre frecuencias que pasan y frecuencias que se cortan. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida real? Ese es el comportamiento ideal y utilizamos nuevamente, utilizamos el comportamiento ideal solamente para descubrir el concepto nada más, ¿sí? En la vida real sucede lo siguiente. Doy una frecuencia, deja pasar, doy otra frecuencia, deja pasar, doy otra frecuencia, deja pasar, hasta la frecuencia de corte. Pero a partir de la frecuencia de corte, empiezo a generar ya no un corte tal como vemos aquí. Es decir, la frecuencia de corte es la separación entre señales que se cortan y señales que se eliminan, que pasan y se eliminan, ¿correcto? Aquí no. Aquí, en cambio, el resto de señales, si yo incremento todavía un poco más la frecuencia, todavía me va a permitir pasar, solo que se disminuye o se atenúa su amplitud. Si incremento todavía un poco más la frecuencia, todavía la va a dejar pasar. Si todavía incremento un poco más, todavía la va a dejar pasar. Hasta que finalmente llegará una frecuencia en la cual ya empiece realmente el corte total de las señales. Por lo tanto, este es el comportamiento real del filtro paso bajo.
¿Sí estamos claros? Entonces, si en la prueba se indica la pregunta, ¿para qué sirve describir el comportamiento ideal de un filtro? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué me dirían? Este es el filtro ideal, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿para qué sirve la descripción del comportamiento de un filtro ideal? Para validar las frecuencias que va a dejar pasar el filtro. Para identificar el comportamiento o el concepto, perdón, para identificar el concepto que le da a los filtros, ¿sí? Así sencillamente. ¿Por qué? Porque el comportamiento ideal nos da el concepto. Fíjense, háganse a la idea de que esto de aquí no se les dijo y más bien se les presentó esto de acá. Y si yo les dijera, así se comporta un filtro paso bajo, ¿cuál sería el concepto que podemos hallar en esa gráfica o en ese comportamiento? Realmente no se puede distinguir, es decir, ¿cómo yo diría que está funcionando? Yo diría existe un sinnúmero de frecuencias que deja pasar, algunas atenúa, otras no, y otras, y en lo posterior se cortan las frecuencias, es decir, no tengo un concepto claro, ¿sí? Por eso es que el funcionamiento ideal me da el concepto de filtro, ¿sí? Eso no olvidarse, por favor. Ahora, si bien el comportamiento real se basa en el comportamiento ideal, vemos que existen algunas diferencias y sobre todo las diferencias se encuentran en el concepto de frecuencia de corte. Habíamos indicado que para nosotros la frecuencia de corte es aquella frecuencia que separaba las frecuencias pasantes y las frecuencias cortantes, ¿sí? Aquí no vemos eso. Aquí, en cambio, vemos otra situación. Aquí decimos que la frecuencia de corte es aquella frecuencia en la que empiezan a atenuarse las señales, ¿ok? Y si se fijan, tenemos una frecuencia mínima en la que recién empieza y además tenemos una frecuencia máxima, frecuencia de corte máxima, en la que ya finalmente todas las señales empiezan a ser eliminadas de forma total. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ¿Ok? ¿Todo claro? Dije, tal vez hay algún caso especial en este tipo de cortes o algo en lo que nos puedan nosotros ver algo diferente, no sé. Sí, ya los vamos a ver. Lo que pasa es que este comportamiento real todavía tiene una parte ideal. Ya vamos a ver realmente cómo se comportan muchos de los tipos de filtros que se utilizan en la vida real, ¿correcto? Ya los vamos a ver más luego. Entonces, hasta ahí el primer tipo de filtro paso bajo. Continuamos con el filtro pasabanda, paso alto, perdón. Entonces, simplemente por el nombre, nosotros ya podemos identificar qué tipo de comportamiento tendría. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería el comportamiento del filtro paso alto? En función del filtro paso bajo, ¿qué significaba? Que las frecuencias Sería bajas, Que permite pasar frecuencias lo más contrario altas de la rango. correcto, ¿sí? Aquí sucede lo contrario del filtro paso bajo, justo lo que ustedes acaban de mencionar. Es decir, tenemos asimismo una frecuencia de corte, pero ahora esta frecuencia de corte es aquella en la cual empiezan las señales a pasar y ya no a eliminarse. Por lo tanto, su comportamiento sería
Algo parecido a esto, ¿sí? A partir de la frecuencia de corte, las señales empiezan a pasar. Por otro lado, las frecuencias mayores de la frecuencia de corte son aquellas que pasan a través del circuito. Las frecuencias menores, en cambio, se eliminan. Acá se eliminaba todo esto, aquí se elimina todo esto, ¿ok? Entonces, aquí en cambio pasan todo lo que se encuentren, todas las frecuencias superiores a la frecuencia de corte, ¿correcto? Ahora, ese es el comportamiento ideal. El comportamiento real, muy similar al caso anterior, en el que se puede evidenciar, en cambio, una transición, algo similar a esto. ¿Ok? Entonces, asimismo vemos una frecuencia de corte mínima y por acá tenemos una frecuencia de corte máxima. ¿Ok? Fíjense, si nosotros hacemos una diferencia entre las dos frecuencias máximas y mínimas, realmente nosotros podemos evidenciar que esa distancia frecuencial es un problema, ¿correcto? ¿Por qué? Supongamos que yo quiero incorporar este filtro en un audio y en el audio quiero separar la voz del cantante del audio, ¿correcto? Y solamente quiero eliminar esa voz. El resto quiero que se escuche bien. Si el comportamiento del filtro fuese el ideal, entonces pudiéramos quizás eliminar esa señal. Pero como es ideal, no es ideal, es decir, tiene un comportamiento distinto, digamos que aquí estaba la frecuencia de voz. Además, se van a escuchar el resto de señales que se encuentran al lado, quizás, o se van a eliminar el resto de señales, ¿correcto? Ya vamos a ver ese comportamiento, sobre todo con el tipo de circuito que nos viene a continuación, que es el filtro pasabanda. Se me olvidaba, a la distancia o a la diferencia entre estas dos frecuencias máxima y mínima se le denomina zona de transición. ¿Ok? Zona de transición y ese es el principal problema cuando estamos realizando circuitos de filtrado. Ok, continuamos. Siguiente tipo de filtro pasabanda. ¿Qué es una banda primero que todo? Una banda es el conjunto de frecuencias, es un conjunto de frecuencias, nada más, ¿ok? Como estamos hablando de un filtro pasabanda, entonces esa banda, ese conjunto de frecuencias, van a ser aquellas que pasan a través del circuito de filtrado, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un conjunto bastante amplio de señales, desde frecuencias bajas hasta frecuencias altas. Digamos que esto es un audio, ¿correcto? Y en las frecuencias bajas se encuentra el tambor, el bajo y cosas así, ¿correcto? Las frecuencias medias tenemos la voz del cantante y en las frecuencias altas tenemos una trompeta, un violín y otro tipo de elementos musicales, ¿ok? Entonces, el pasabanda significa que solo determina el paso de ciertas frecuencias y el resto las elimina. Por lo tanto, desde ese punto de vista habíamos indicado que podemos realizar algo parecido a esto. Es decir, ¿qué es lo que hace? Todo lo que está dentro, todas las frecuencias que se encuentran dentro del rango de las frecuencias de corte máximas y mínimas, este sería mínima, y esta máxima, pasa a través del circuito.
Además que como es un circuito activo, se amplifican, ¿no? Eso no olvidarse. Y el resto de señales se eliminan, ¿ok? Asimismo, esto es facilito, igual el comportamiento real del circuito solamente cambia por la zona de transición. Aquí también aparece una zona de transición y por lo tanto su comportamiento podría graficarse parecido a esto, ¿ok? Aquí tenemos en cambio dos zonas de transición. Esta es la primera zona y esta es la segunda zona. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Esto es lo importante, ¿no? Es muy importante lo siguiente. ¿Qué sucede si para generar el filtro paso banda yo hago el siguiente procedimiento? Como ya conozco el tipo de circuito de filtrado paso bajo y paso alto, simplemente pudiera incorporar esos dos filtros juntos. Fíjense, yo hago este filtro paso bajo. De manera que permito que pasen todas estas señales que se encuentran aquí. Todas estas van a pasar. El resto se van a eliminar. Estas rojas se eliminan. Ahora voy a hacer un filtro paso alto. Vamos a hacerlo aquí. Y voy a decir que de esta manera. Como es paso alto, entonces dejará pasar todas estas señales que se encuentran aquí. Y se eliminarán todas estas señales que se encuentran acá. Al final... Pero, Inge, una preguntita. Ahí dígame. al rato que eliminamos estos filtros, ¿nos quedaría solo lo del medio, eliminando el filtro de un lado como del otro, uniéndoles? Correcto, es decir, estamos eliminando esto de aquí por por el filtrado del paso bajo y estamos eliminando esto de acá por el filtrado del paso alto. Por lo tanto, ya nos quedamos con un filtro paso banda. ¿Y qué pasaría si son iguales, digamos, tienen las mismas dimensiones? Dimensiones en la frecuencia. Sí. Claro, es que lo que pasa es que la idea es eso, que cuando usted diseña el circuito, tiene que diseñarlos con diferentes frecuencias de cortes, para que no suceda eso que usted indica. Si coinciden, entonces no habrá ningún tipo de señales que pasen a través del circuito, se van a eliminar todas, ¿sí? Sin embargo, lo interesante es esto, es decir, con que usted ya tenga, con que usted se aprenda un circuito básico de un filtro paso alto y un filtro paso bajo, usted ya puede generar un filtro paso banda, ¿correcto? Es decir, con ello nos quitamos de nuestra cabeza un circuito diferente que tengamos que aprendernos, ¿correcto? Entonces, estamos siendo eficientes en el aprendizaje. O sea, la idea es ser eficiente en el aprendizaje para no tener que aprenderme un circuito por cada tipo de filtro, ¿correcto? Y lo mismo sucede con el circuito o con el filtro rechaza banda. Algunos autores le llaman elimina banda o quizás supresor de banda, que es lo mismo, ¿correcto? El comportamiento de este circuito, de este filtro, es muy similar, pero contrario al anterior, al pasabanda. Ahora, en cambio, ese rango de frecuencias que se encuentran entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima son las que se eliminan y el resto se permiten pasar. Por lo tanto, de manera ideal, tenemos un comportamiento similar a este. Tenemos esto. Bueno, eso sería igual, ¿no? Por la dificultad por la precisión, no puede serlo igual. Pero bueno, ahora en cambio se elimina todo esto de acá. Perdón.
Se elimina todo esto y pasan estas frecuencias y estas frecuencias. En el comportamiento real sucede igualito, es el mismo comportamiento, solo que con zonas de transición. Por lo tanto, este sería el comportamiento real. Aquí también aparecen dos zonas. La primera zona de transición, que sería esta de aquí, zona 1, y la segunda zona de transición, que sería esa. ¿Ok? Como les decía, por ejemplo, el pasabanda o el rechazabanda es bastante utilizado. Realmente estos tipos de circuitos son los que se utilizan en esas consolas de los artistas, no sé, los que hacen música y cosas parecidas, ¿sí? Entonces, fíjense el comportamiento ideal. Si yo quisiera eliminar la voz, digamos que en todo esto estaba la voz, como su comportamiento es real de esta forma, entonces, si la voz estaba justo en este rango de frecuencias, también se van a eliminar poco a poco las frecuencias que se encuentran dentro de la zona 1 y dentro de la zona 2, ¿sí? Por eso es que de aquí viene la necesidad de obtener formas aproximadas al funcionamiento ideal. Ya vamos a ver de qué se trata eso. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Entonces, de la misma manera, fíjense, nosotros tenemos el filtro pasabanda como una integración de los mismos filtros paso bajo y paso alto, ¿sí? Fíjense, ahora en cambio, si hago que no se crucen las frecuencias de corte, ahora hago separadas esas frecuencias de corte, entonces yo tengo ya aquí en esta parte inferior el filtro paso bajo y acá tengo un filtro paso alto. Por lo tanto, al igual que el pasabanda, se puede construir con los filtros básicos paso bajo y paso alto. Nuevamente, tratando de economizar la memoria, o mejor dicho, dándole una eficiencia a nuestro aprendizaje, ¿correcto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Y cuál es el más utilizado dentro de la práctica profesional, ingeniero, dentro de estos filtros? O dependiendo a lo que vayamos a hacer en distintos aspectos. Sí, realmente depende de las necesidades. Usted define, en dependencia de dónde vaya a ocuparlo, el comportamiento y además las frecuencias de trabajo, ¿sí? Eso se define por el usuario o por el ingeniero en este caso para poder desarrollarlo de acuerdo a sus necesidades directamente. Ajá. Todos pueden ser utilizados, todos pueden hacer un trabajo distinto, todo dependerá de qué es lo que necesite. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Bien, entonces, fíjense lo que acabamos de indicar, ¿no? Ya en la vida práctica, el funcionamiento es muy distinto al comportamiento ideal, ¿correcto? Sin embargo, siempre se intenta llegar a una aproximación en el funcionamiento ideal. Por eso es que empezamos o continuamos con las aproximaciones. Obviamente estamos hablando de aproximaciones de diseño, ¿sí? O simplemente aproximaciones, pero ya debemos asociarle con el diseño. ¿Qué significa aproximaciones de diseño? Primero que todo, nosotros tenemos que visualizarle al circuito como un sistema, igualito que hemos venido analizándole para
los parámetros S, ¿sí? En los parámetros S visualizamos a cualquier elemento y a cualquier circuito como un sistema. Aquí también se hace el mismo análisis o uno muy similar en el que se visualiza la señal entrante y la señal saliente, ¿correcto? El funcionamiento interno se encuentra definido por la relación entre esas dos señales. ¿Qué significa eso? El funcionamiento para nosotros se representa con una letra H y eso se denomina función de transferencia. ¿Qué significa que sea una función de transferencia? Simplemente la función que hace, la función que toma la señal entrante y la transforma en una señal saliente. Y es por eso que esa función de transferencia se relaciona entre la tensión de salida con la tensión de entrada. Así de sencillo y así de simple. ¿Ok? Ahora, ese funcionamiento, o mejor dicho, la relación entre esas dos tensiones, entre la saliente y la entrante, puede estar determinado por una nueva función. ¿Ok? Es decir, si nosotros queremos relacionar esas dos señales, pudiera estar determinada, por ejemplo, la tensión de salida tiene que ser una función de la tensión de entrada. ¿Sí estamos claros? Es Sí, decir, ingeniero. sí, ya, ok, todo bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que esas funciones eh, pueden tomar diferentes formas matemáticas. Todo lo que hemos visto en ecuaciones, en funciones, todo eso, aquí se puede utilizar. Es decir, si la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada es lineal, entonces podríamos decir que la tensión de salida es una función que me genere una gráfica lineal. Por lo tanto, mx, lo que ya hemos hecho siempre, mx más b, función lineal, ¿correcto? Aquí como no existe x, ¿qué es lo que existe? ¿De quién depende la salida? De la entrada, ¿correcto? Por lo tanto, vin más b. Fíjense, esta es una función lineal en la que la entrada depende, la salida depende de la entrada solamente de cuánta sea la tensión y su comportamiento, ¿sí? Ahora, estas señales se pueden también relacionar de muchas otras maneras. Es decir, podríamos decir que dependerá exponencialmente, por ejemplo, es decir, la salida depende de la tensión de entrada de forma exponencial, de forma logarítmica, es decir, aquí ya viene todo el análisis matemático que hemos aprendido en el colegio y en años anteriores de matemáticas, ¿correcto? Y de esto es lo importante dentro de las aproximaciones. Cada una de estas ecuaciones matemáticas me generan un comportamiento distinto, ¿sí? Estas funciones matemáticas me generan comportamientos que le permiten al filtro representar su trabajo, pero no de una manera muy apegada a la ideal. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos decir que tenemos funciones de bajo orden y acá tenemos funciones de mayor orden. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Preguntas hasta ahí, dudas. Ok, entonces, las aproximaciones llevan nombre. La primera, no existe un orden, ¿no? Pero dentro del conjunto de aproximaciones, casi siempre esta es la que primero se le estudia por su facilidad o su representación similar al comportamiento ideal visto en la clase
en el comportamiento anterior, aquí, ¿correcto? Entonces, la primera se denomina Butterworth. Creo que es así. La aproximación de Butterworth, realmente Butterworth es un científico, ¿no? Es decir, es alguien que inventó un tipo de circuito de filtrado. Y por lo tanto, todos los nombres que vamos a visualizar ahorita son debido a quien generó el tipo de filtro, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Primero que todo, Butterworth utiliza una expresión matemática, una función de transferencia de estas que acabamos de colocar aquí, de forma algebraica. Es decir, utiliza alguna expresión algebraica cualquiera de estas que acabamos de identificar, por ejemplo, logarítmica, lineal o cualquier otra, y haya que el comportamiento del filtro, vamos a analizar solamente en el filtro paso bajo, pero esto también hace su estudio para todos los filtros, ¿no? Entonces, solamente analizando en el filtro paso bajo, haya lo siguiente: el comportamiento del filtro de Butterworth se corresponde a esta gráfica de aquí, al ser un filtro paso bajo. ¿Qué significa eso? A esto se le denomina respuesta en frecuencia, ¿correcto? Respuesta en frecuencia. ¿Qué significa eso? Yo le doy al filtro una frecuencia, puedo variar lo que sea, mejor dicho, puedo variar las frecuencias sin variar el resto de condiciones de la señal, y entonces el comportamiento es este, ¿correcto? Por eso se le denomina respuesta en frecuencia. Entonces, el filtro de Butterworth tiene esta respuesta en frecuencia. ¿Qué significa eso? Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta: la zona pasante y la zona de transición, ¿sí? Entonces, el comportamiento del filtro de Butterworth tiene una zona pasante, una banda pasante bastante estable. ¿Qué significa eso? Que todo lo que necesitamos que pase a través de él, que es hasta aquí, se amplifica de una manera igualitaria para todas las señales de frecuencia. Pero a partir de la frecuencia de corte, genera una disminución o una atenuación de la señal generando una zona de transición muy extensa, ¿correcto? Entonces, el problema del filtro de Butterworth o de la aproximación de Butterworth es que la zona de transición es demasiado extensa. Por ello es que viene otro autor, viene otro ingeniero, otro científico, que se denomina Chebyshev, y ahora en cambio cambia la función de transferencia, ocupa una función de transferencia no algebraica y halla que el comportamiento del filtro mejora esa zona de transición. Fíjense. Y su comportamiento es algo similar a esto. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la zona de transición disminuye a partir de la frecuencia de corte. Esta es la frecuencia de corte mínima y esta es la máxima. La zona de transición es muy pequeña, es decir, las aplicaciones, por ejemplo, en audio, en las que quiero separar solo una señal, si de un conjunto de instrumentos solo quiero eliminar uno de ellos, esto me permite hacerlo, porque es bastante preciso en la frecuencia de corte, ¿sí? Sin embargo, aparece este problemita de acá. Fíjense, aparece un conjunto de frecuencias, todas las que estén aquí, en esta zona de acá, genera una amplificación muy distinta a las frecuencias anteriores. ¿Qué significa eso? Que cuando estoy escuchando la canción que pasa a través del filtro de Chebyshev, un instrumento específico que se encuentre ahí va a tener un volumen mayor que el resto de instrumentos. Por lo tanto,
estoy jodiendo, estoy dañando la señal de audio, ¿ok? Por ello es que existe también otra aproximación de mismo Chebyshev, se le denomina inversa de Chebyshev, ¿sí? Entonces tenemos inversa de Chebyshev. ¿Qué hace ese filtro? Mejora, nuevamente, mejora esa zona, la hace casi plana, disminuye su zona de corte, pero en lo posterior, cuando ya tiene un rango de frecuencias mayores, aparece una sección que también lo permite pasar. ¿Ok? Y así sucesivamente tenemos también las aproximaciones de Bessel y las aproximaciones elípticas. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Qué es lo importante de aquí? Lo importante es que como cada función matemática utilizada para hacer un filtro, solamente tiene un comportamiento real, por lo tanto, cuando queremos un funcionamiento ideal, es muy complejo. Realmente nunca vamos a tener un funcionamiento de un filtro ideal, ¿sí? Sin embargo, cada uno de las aproximaciones mejora una característica perdiendo o desmejorando otra característica distinta, ¿sí? Sobre todo, ¿cuáles son las características que nos interesan? Banda pasante con una amplificación o una atenuación lineal o estable, ¿sí? Y zona de corte, zona de transición, lo más pequeña posible. Sí, sí, todos los tipos de aproximaciones tratan de mejorar esas dos características. Entonces, como dijimos, sin embargo, cuando se mejora una característica, se pierden otras. Eso tenerlo muy en cuenta, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? Inge, ¿puede repetir lo de las características que pretende mejorar las aproximaciones? Ya, en la zona pasante, una amplificación o una atenuación estable. ¿A qué me refiero con eso? Aquí, fíjense, aquí hicimos una gráfica en la que toda una sección pasaba casi amplificada de la misma manera, pero había una pequeña sección en la que se amplificaban más que las otras señales. Entonces, siempre se busca que eso sea una línea recta. A eso se le denomina amplificación o atenuación estable. ¿Sí? Esa es la primera. Y la segunda, la zona de transición. En la zona de transición, mientras más pequeña, mejor. ¿Por qué? Porque de ese caso estaríamos tratando de llevar al funcionamiento aproximándose al funcionamiento ideal, ¿correcto? Por eso es que esas dos son las características que todas las aproximaciones buscan mejorar. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Inge. Pero de acuerdo a estas señales, entre más pequeña sea nuestra señal, vamos a tener un proceso matemático más extenso, que eso también representa más tiempo para, por ejemplo, de Chebyshev. El proceso matemático, entre más corto, porque eso nos dijeron en PDS, ¿no? Ajá. Que entre más corto, o sea, más exactito va a ser, pero vamos a tener más procesos matemáticos que va a implicar mayor complejidad, ¿no? Correcto, correcto. Por eso es que Butterworth es el primer tipo de circuito, el más básico que aparece, porque utiliza expresiones algebraicas pequeñas. Por ejemplo, me parece que utiliza esta expresión matemática lineal, una función lineal, y es por eso que el comportamiento es bastante feo realmente, porque la zona de transición es muy extensa. Y claro, como dice, y si yo quiero mayor precisión, por un lado, existen dos formas de mejorar esto, ¿no? Es decir,
Para mejorar estas dos características hay dos formas. Utilizar una expresión algebraica o una expresión matemática más compleja, que eso es lo que hace cada una de las aproximaciones, o incrementar el orden del filtro. Matemáticamente también es un incremento de una expresión matemática, ¿correcto? Por lo tanto, sí, o sea, cada vez que quiere llegar a obtener un circuito más exacto, más preciso, la expresión matemática es mucho más compleja. Por eso es que el área musical es bastante rentable para las empresas porque fíjense, simplemente para hacer un ecualizador, a la final un ecualizador es un conjunto de filtros nada más, para que pueda separar cada una de los instrumentos musicales, se necesita un circuito bastante amplio. Por eso es que tienen unas consolas, pero del tamaño de una mesa completa, ¿correcto? No sé si ustedes hayan visto. Ese es el tipo de trabajo que se puede evidenciar cuando se requieren resultados más exactos cada vez. Entonces, matemáticamente más complejo, circuitalmente más complejo y más grande el tamaño del circuito, ¿correcto? Entonces, como dijimos, la segunda forma de mejorar el comportamiento es incrementando el orden de los filtros, ¿sí? Aquí nosotros solamente visualizamos los filtros de primer orden. Entonces, podemos tener filtros de mayor orden también. ¿A qué nos referimos con ello? A lo siguiente. Asimismo, digamos que estamos analizando solo el filtro paso bajo y en la aproximación de Butterworth, ¿ok? Esto sucede en todos los filtros y en todas las aproximaciones. Entonces, si el primer tipo de filtro de Butterworth tenía este comportamiento, en el que habíamos evidenciado un problema bastante feo en la zona de transición. Ese es el circuito de primer orden, ¿correcto? Primer orden. Segundo orden significa que su comportamiento se mejora disminuyendo, o vamos a hacerlo ahí mismo. Vamos a graficarle por aquí. Si yo incremento el orden del filtro, entonces su comportamiento mejorará así. Si todavía incremento el orden, cada vez que incremente, voy a obtener un resultado mucho más favorable o mucho más parecido al orden, perdón, al circuito ideal. ¿Sí? Permítanme un ratito. Gracias. Lo mismo sucede en el resto de circuitos, ¿correcto? Por ejemplo, en la aproximación de Chebyshev, en la que veíamos un comportamiento así en un rango de frecuencias, y por acá más o menos así en la zona de transición, ¿ok? Entonces, de la misma manera, si vamos incrementando el orden del circuito, mejoramos esto de acá y esto de acá. Incrementamos todavía más el orden, entonces vamos a mejorar esto. Es decir, la idea de incrementar el orden del circuito es aproximarse nuevamente al comportamiento ideal, ¿ok? Eso desde el punto de vista del comportamiento o de la respuesta en frecuencia. Desde el punto de vista de los circuitos, sucede lo siguiente. Primero que todo, el circuito básico de primer orden, si ya nosotros lo conocemos, digamos que este es el sistema que representa el circuito básico de filtrado,
de primer orden, ¿correcto? Si yo incorporo otro circuito en cascada con el mismo comportamiento, con las mismas características, con el mismo orden, el comportamiento total es la suma del orden de cada circuito. Si estamos claros, entonces, ¿cómo incremento el orden o cómo mejoro la zona de transición y la zona pasante? Pues simplemente incrementando más circuitos en cascada. Entonces, si pongo 3 circuitos en cascada de primer orden, ya tengo un circuito de tercer orden y así sucesivamente. ¿Ok? Preguntas, dudas, no se me duerman. ¿Estamos claros? Esa parte puede repetirle nuevamente, Inge. Simplemente es que habíamos indicado, cuando ya tenemos el circuito de primer orden, si yo quiero incrementar el orden para mejorar el comportamiento, simplemente cojo otro circuito muy similar y lo pongo en cascada. Con ello, los dos circuitos de primer orden cada uno se suman y obtenemos un circuito de segundo orden. ¿Ok? Pero cuando hagamos ese tipo de conexiones, ¿no tendríamos en algunos casos algún tipo de problemas? ¿O siempre nos va a dar un circuito de segundo orden sin problemas o fallas? No, obviamente el comportamiento es desde el punto de vista del orden del circuito nada más, ¿sí? Es decir, aquí ya vemos cuál es la importancia del orden del circuito, ¿correcto? Y solo estamos viendo cómo obtener circuitos de mayor orden. Sin embargo, claro, aquí hay que analizarle todo el procedimiento visto hasta ahora. Acople de impedancias, conexiones, pérdidas, reflexión, parámetros S, todo lo que hemos visto hasta ahora hay que hacerlo, ¿correcto? Eso siempre hay que tener mucho cuidado porque ya saben que el problema de radioelectrónica es bastante sensible a cualquier tipo de rareza, digámoslo así, ¿correcto? Entonces, solamente estamos analizando el punto de vista de incrementar el orden del circuito. Entonces, es por ello que los circuitos de filtrado, cada una de las aproximaciones tiene un conjunto de filtros de primer orden y de segundo orden directamente. ¿Sí? De forma que si usted requiere un circuito de quinto orden, utiliza 2 de segundo orden y 1 de primer orden y ya tiene un circuito total de quinto orden. ¿Sí? Así es como trabajamos en filtros para incrementar el orden de los circuitos. Entonces, esto incluso también es parte de la eficiencia del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nada más necesitamos, nuevamente, ¿no? Inicialmente dijimos que con que sepamos o con que nos aprendamos el circuito paso bajo y paso alto, ya podíamos generar el resto de circuitos. Por otro lado, con que sepamos cuáles son esos dos tipos de circuitos, pero en circuito de primer orden y en circuito de segundo orden, con ello podemos obtener cualquier otro tipo de circuito adicional, de cualquier orden que usted necesite. Y es por eso que, desde el punto de vista de mi asignatura, tal como yo la llevo, en la mayoría de casos, yo hago, incluso eso se queda de trabajo independiente, hagan un resumen de circuitos de primer orden y de segundo orden de las aproximaciones que mayormente se utilizan en el área. ¿Sí? ¿Cuáles son? Las que acabamos de ver. Butterworth, Chebyshev, inversa de Chebyshev, Bessel y elíptica. Con que de ellas tengamos circuitos de primero y segundo orden para filtro, paso alto y paso bajo, ya tenemos todo. ¿Ok? Entonces, eso se queda de tarea independiente. Ténganlo a la mano porque posiblemente se necesite en lo posterior. ¿Ok? Si estamos claros hasta ahí, dudas, preguntas. Bien, entonces, para ir terminando, voy a compartirles lo siguiente.
aquí nosotros tenemos las etapas de diseño de un filtro. ¿Ok? Perdón, antes de continuar con esto, físicamente, ¿cómo usted puede identificar el orden de un filtro? ¿Correcto? Recuerden que estamos con filtros analógicos. No vayan a confundir los filtros que están utilizando en PDS, ¿sí? El concepto, las funciones el funcionamiento es igual, pero la implementación es distinta, ¿no? Cuando están analizando en PDS, ustedes utilizan filtros digitales. Cuando estamos trabajando con el resto de comunicaciones, estamos con filtros analógicos, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Cuando en nuestro circuito de comunicaciones básicas, en la sección inicial que era la banda base, ahí es donde ustedes utilizan filtros digitales. Fuera de banda base, ocupan solo filtros analógicos, ¿correcto? Sea en la aplicación de audio, sea en telecomunicaciones, en donde quiera que sea. Eso tenerle muy en cuenta, ¿correcto? No confundirse. Y por lo tanto, para poder identificar un filtro, el orden de un filtro, simplemente se deben fijar en el número de capacitores, ¿correcto? Por lo tanto, cuando usted vea un filtro con un capacitor, sabe que el filtro es de primer orden. Si ve de 2 capacitores, filtro de segundo orden y así sucesivamente, ¿correcto? Y eso sale en pruebas, por favor. Entonces, si yo le pregunto cómo reconocer el orden de un filtro, tiene que decirme en base al número de capacitores, simplemente, ¿ok? Entonces, este es el procedimiento que se les puede compartir para poder diseñar un filtro, ¿sí? Tenemos 5 pasos específicamente que debemos realizar. Primero, el planteamiento del problema, ¿sí? Es decir, como se había indicado anteriormente, cada forma o cada diseño de filtro dependerá de muchas cosas, sobre todo de las necesidades que usted tiene. Depende de dónde lo vaya a utilizar, para qué lo vaya a utilizar. Por lo tanto, a ello se refiere el primer paso, plantearse el problema y tratar de averiguar todo lo que usted pueda respecto al funcionamiento y al uso del filtro que vaya a implementar. Segundo paso, las especificaciones. ¿Qué significa eso? Buscar todavía más datos ya específicamente para el filtro. Por ejemplo, cuál es la frecuencia de corte, si necesito un filtro activo o pasivo, si mi filtro tiene que tener una ganancia A, una ganancia B, es decir, un tipo de ganancia específica, y así sucesivamente. Si necesito una respuesta rápida del circuito, si tengo el tiempo suficiente para que trabaje en caso de ser lento. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el orden, más grande es el circuito y por lo tanto más problemas vamos a tener, ¿correcto? Entonces todo ello hay que analizarlo primero. En lo posterior, ya cuando sabe esas dos cosas, pasa a buscar la aproximación correspondiente. Entonces, como ya sabe qué comportamiento debe tener su filtro, busca cuál es la aproximación que se apegue a sus necesidades. Recuerden que cada aproximación tiene un problema específico y por lo tanto hay que verificar cuál de ellos nos interesa a nosotros, incluso el orden del filtro que necesitemos. Finalmente, la síntesis. ¿Qué significa la síntesis? Yo les había indicado, para mí, en mi asignatura, ya que existen tantos tipos de filtros que se pueden implementar, usted simplemente haga un resumen y con eso solo vamos incorporando y con ello ya tenemos un filtro funcionando, ¿correcto? Es decir, yo no necesito que diseñemos un filtro desde cero. ¿Qué significaría eso? Empezar incluso desde inventarme una ecuación matemática que represente a la función de transferencia. No, eso ya está hecho, eso ya muchos autores lo han realizado. Por eso es que tenemos las aproximaciones iniciales. Entonces, para nosotros, síntesis significa ya ir uniendo los circuitos que previamente los realizamos y llevarlos, por ejemplo, a un simulador. Por eso viene el último paso, la verificación
que sería el cumplimiento del funcionamiento en dependencia de las necesidades y otro tipo de cuestiones más, ¿correcto? Ese sería el procedimiento para el diseño de filtros. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, dígame. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Inge. Ya. Entonces, de esto tenemos que realizar un mini proyecto, ¿correcto? Este mini proyecto va a ser o va a constituirse en el diseño de un filtro, ¿ok? Entonces, si se fijan, si solamente seguimos estos pasos, realmente es sencillo realizar un filtro, ¿correcto? Sin embargo, aquí viene el pero. ¿Cuál es la dificultad? Como esto va a ser el examen, esta va a ser la evaluación parcial, necesitamos que aquí se integre todo lo que hemos visto inicialmente, desde la primera clase. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, si usted se puede plantear un tipo de uso específico, digamos que es para telecomunicaciones, digamos que todos vamos a hacer para telecomunicaciones, ¿correcto? Dentro del sistema de comunicaciones básico que vimos, usted puede decir, yo voy a hacer el del transmisor o yo voy a hacer el del receptor, como quiera que sea, ¿correcto? Es decir, ¿cuál es la dificultad que puede presentar? ¿O qué es el plus que debemos realizar? Tenemos que hacer el análisis de impedancias, mejor dicho, en resumen, el análisis de los parámetros S, ¿sí? Es decir, hallar las tensiones incidentes y reflejadas, hallar las impedancias y por lo tanto hallar las pérdidas, porque los parámetros de S me dan pérdidas, coeficiente de reflexión y coeficiente de transmisión. Por lo tanto, cuánto se refleja, cuánto se transmite. ¿Ok? Y la simulación. ¿Sí? Si estamos con que simulemos eso en LT Spice, por mí está bastante bien y con eso ya estamos fuera de dificultades. O sea, cualquier tipo de filtro, o sea, el que nosotros escojamos estará bien, o hay tal vez usted que nos diga qué tipo de filtro hay que hacer. Cualquiera. Ustedes plantéense uno, cualquiera. Incluso como no, como por la circunstancia no vamos a poder implementarlo, solo llegamos a la simulación, entonces por mí cada uno utilice una aproximación distinta y en caso de que ya se repitan las aproximaciones, ocupe ¿cómo se llama? Un orden distinto para que pueda hacer un análisis diferenciado. Si estamos claros ahí, entonces usted elija el tipo de circuito, el tipo de filtro que quiera nada más. Dije, ¿esto es individual o tal vez se puede hacer? Yo preferiría que sea individual. Además que como es una evaluación, pues tendría que ser una evaluación individual. Tenemos 2 semanas, tenemos la semana que viene y tenemos una semana más. La semana que viene es semana 7 y en la semana 8 es la evaluación. En la semana 7 podemos utilizarlo solamente para las observaciones que ustedes tengan. ¿Sí? Recuerden que la semana 7 es destinada al refuerzo académico de los estudiantes. Por lo tanto, tendrían esta semana para ya empezar a hacer. Cualquier duda y pregunta lo solventamos en la semana 7 que viene y en la semana 8 sería la presentación de ese trabajo. Y ese sería el examen. Ah, listo, Inge. Y en cuanto a las evaluaciones, nos mandó un mensajito. Perdón por poner este tema. Las pruebas que nos va a hacer dentro de que queramos hacer recuperación, ¿va a ir de acuerdo a los temas o
usted nos va a ir haciendo de acuerdo a lo que vayamos a los últimos temas. No sé cómo va a ser la recuperación, eso no tengo muy claro. Es sumatorio. Las preguntas pueden ser desde la primera hasta esta clase. Y, Oh, yeah. y solamente va a ser, como les dije, una evaluación oral. Hacemos 3 preguntas y ya. ¿Sí? Ah, ya, listo, Inge. Entonces va a ser hasta el día de hoy las recuperaciones. Correcto, hasta la clase de hoy. Ajá. Listo, Inge. Ingeniero, Gracias. disculpe, una consulta. Esto del proyecto, ¿se va a utilizar algún software o eso es libre? Yo, como les había recomendado, utilizar LT Spice. Es bastante amigable. Es libre, no tiene licencia. O utilizar ADS, que también les había recomendado. Pero creo que no hemos de alcanzar bueno, yo preferiría que utilicen ADS, ¿sí? Verifíquenle si le pueden utilizar. No habría Inge, problema. Es mejor. tal vez usted tiene el link del ADS para descarga. Tal vez si le puede subir a la plataforma, tal vez usted tenga. O le puede subir a la nube para nosotros descargar. Yo tenía, pero me parece que se me borró y yo ya voy a ver. Si puedo encontrarlo, yo les voy a poner en la sección inicio, ¿sí? Yo les aviso por el chat. Pero me hacen acuerdo también, ¿sí? Me hacen acuerdo. Hey, listo. Ya. No hay problema de eso. Entonces, como les digo, pero yo preferiría en LT Spice, incluso porque trabaja mucho más rápido, no necesita muchos recursos, es mucho más liviano respecto a ADS, ¿sí? Sin embargo, por mí sería mejor todavía en ADS, porque va a ser un software que utilicen en antenas conmigo mismo. ¿Ok? Eso, no sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ah, tienen que presentarme un pequeño informe, ¿sí? Creo que ya en la semana 5 tenían un enlace para un informe. Ahí está un modelo de informe con el que van a desarrollar el temita con estos pasos que además se colocan aquí, ¿sí? Esto sería para generar el circuito y el informe sería para generar la documentación correspondiente. ¿Correcto? ¿Preguntas, dudas? Inge, en la semana 8 es la evaluación, entonces ese día nosotros presentamos el mini proyecto que usted está mencionando, ¿no es cierto? Ajá, así es. Ya no vamos a dar una prueba, nada de eso, ¿sí? No, claro, la idea es Ya, quitarnos de eso. ya, Inge, ya. Mm, mm. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Y otra pregunta, ¿la presentación del proyecto será, por ejemplo, lo vamos a exponer o le enviamos a un espacio los Sí, archivos por sí, yo mail? solamente les activo un enlace, lo suben y eso es todo. Ujú, Bien, gracias. ya. ¿Y ese día, Inge, nos conectamos de igual forma y usted va a revisar o qué hacemos ese día? Claro, no, eso es un día de clase normal. Lo que pasa es que si es que fuera una evaluación escrita, como normal, de preguntas y respuestas, eh, simplemente se toma un tiempito para la resolución y se continúa con clases. En nuestro caso, como ya solamente sería la entrega de la tarea, se sube y si realmente la semana es de clases normales. Ujú, Ya, Inge, gracias. ¿ya? Y realmente yo le veo como una ventaja, ya que digamos que es una forma mucho más sencilla, menos asignaturas que estudiar para esa semana, porque el resto también estarán evaluándoles. Entonces, yo le veo más o menos así, ¿correcto? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, entonces, si no hay más dudas,